Hola a todos, bienvenidos a la clase de regresión no lineal. Los contenidos en esta sección van a ser una extensión a lo que hemos visto hasta ahora en el curso, que ha sido todo lineal, ¿cierto? El modelo lineal que vimos antes tiene muchas ventajas, principalmente en términos de su interpretabilidad y el hecho de que cuando uno usa mínimos cuadrados o una verosimilitud gaussiana, resulta en que los parámetros pueden ser estimados de forma única, en forma cerrada y son interpretables, ¿cierto? Como consecuencia de eso. Pero los modelos lineales, por supuesto, tienen una desventaja y eso es el hecho que son efectivamente lineales. Y con consecuencia, solamente nos van a permitir modelar efectivamente fenómenos que son lineales. Esa es su desventaja. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es extender un poco ese concepto para construir un modelo no lineal, pero que aún tiene las ventajas del modelo lineal, principalmente en cuanto a descubrir sus parámetros. ¿Okay? Entonces, vamos a construir una extensión al modelo lineal de esta forma. Entonces, vamos a escribir un modelo no lineal mediante una transformación que vamos a denotar phi, ¿cierto? Y que va a ir desde el espacio de nuestros datos, perdón, el espacio de nuestros inputs, ¿cierto? Hasta, bueno, esto sabemos que está según la notación que hemos usado durante el curso en RM, va a ir de acá hasta phi x, ¿ya? Que está en RD, vamos a decir. Entonces recordemos, por supuesto, seguramente es necesario un ayuda a memoria. Recordemos que tenemos datos de la forma x, y, ¿cierto? X, y, de i1 hasta n, ¿cierto? Donde los x están en Rm y los y están en R. Y queremos encontrar una función tal que y igual f de x, ¿cierto? Ese es nuestro contexto. Sabemos cómo atacar este problema cuando f es lineal y queremos hacer una extensión no lineal. Entonces vamos a construir el siguiente modelo. En vez de tomar lo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿cierto? Vamos a poner de nuevo una ayudita acá, una ayuda de memoria. Capítulo 2 del apunte. El modelo era y igual teta traspuesto x, ¿cierto? Con un ruido o sin ruido, dependiendo del punto de vista que estábamos considerando. Y ahora vamos a considerar nuestro modelo. Va a ser y igual teta traspuesto por phi de x, ¿cierto? Donde phi de x es igual a phi 1 de x, phi 2 de x, hasta phi d de x, ¿cierto? Y esas funciones y son de Rm en R. Ya, entonces esto es un vector de tamaño d. Ahora el que está acompañando a teta es de dimensión d en vez de dimensión m. ¿Ya? Entonces nos vamos a referir a una nueva variable, que es esta que está aquí. Esta nueva variable. Bueno, por supuesto, nos gustan las cosas con ruido, ¿cierto? Entonces nuestro modelo en realidad va a ser esto con ruido,
donde epsilon distribuye como normal 0, sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos una nueva variable, ¿cierto? Antes nuestras variables teníamos input, ¿cierto? X era el input, entrada, instancia, variable independiente, e Y es nuestro output, o etiqueta, o variable dependiente. Y ahora tenemos una variable adicional, ¿cierto? Que le vamos a llamar phi. ¿Ya? Y ese phi, bueno, es igual a phi de x, ¿cierto? No es tan variable cuando uno conoce x. Este phi es phi de x y este le vamos a llamar característica. No sé qué me pasó ahí, puse un tilde, nada que ver. Característica. Todo un lapso ahí. Eso. Ya. Bueno, entonces en el modelo anterior, ¿cierto? En el modelo que hemos considerado hasta ahora, solamente teníamos dos variables, input, output. Ahora tenemos una variable intermedia, que es phi, ¿cierto? Que va a ser nuestro nuevo input. Entonces confunde un poco, ¿cierto? Son dos inputs. A este input le vamos a llamar input crudo o raw, ¿cierto? Y a esto le vamos a llamar característica, para hacer la distinción. Es importante entonces entender cómo, bueno, vamos a hablar principalmente en esta clase de esta cantidad, ¿ya? En primer lugar, este concepto del modelo que es lineal, ¿cierto? Es lineal en phi, perdón, en teta, pero no es lineal en x. Entonces, el modelo estrictamente hablando es no lineal. Pero su tratamiento, es decir, cómo encontramos teta, sigue siendo lineal. Entonces todavía vamos a tener todas las buenas propiedades del ajuste del modelo lineal. ¿Ya? Y en general, este enfoque que estamos tomando a modelos no lineales, hay otra forma de construir modelos no lineales, es conocer a priori cuál es el phi, o al menos de qué forma es el phi, ¿cierto? El phi, por supuesto, puede tener parámetros libres, puede ser un polinomio, vamos a ver también en esta clase, puede ser funciones senoidales, puede ser funciones por trozo. Pero a priori necesitamos saber más o menos cómo es. ¿Es periódico, es suave, es discontinuo? ¿Ya? Eso no vamos a buscar phi en el espacio de todas las funciones. A lo más va a tener un parámetro como por ejemplo el orden del polinomio, y eso lo ajustamos a mano. Ajuste automático de los parámetros de phi no es algo que vamos a ver en esta clase todavía. Y eso hace una distinción importante. Cuando uno elige el phi a mano, eso se llama ingeniería de características, ¿ya? Porque yo tengo que estudiar un poco el problema, saber qué hay detrás y cómo se relacionan los datos, y de esa forma puedo decir el phi es un polinomio, por ejemplo, o el phi es tomar la razón entre blancos y negros en x cuando x es una imagen. Y existe otro punto de vista en donde phi se optimiza junto con teta, y eso es automatización de características, ya que es lo que hacemos en redes neuronales. Es importante entender también que phi no es únicamente lo que quiero decir es que el objetivo de introducir esta característica no es solamente para extender la capacidad de nuestro modelo de regresión, ¿cierto? Nuestro modelo de regresión, lo dije al comienzo, se quedó corto, es solamente lineal, hay problemas que no son lineales, entonces nosotros corregimos eso. Sino que podemos entender los modelos de regresión, o en realidad en general de aprendizaje supervisado, como dos etapas, ¿cierto? Tomamos nuestros inputs, esos inputs les extraemos una información que es relevante, y luego con esa información, en algún formato, en alguna representación, la aplicamos a un modelo simple, como el modelo lineal. Entonces, por supuesto, si tuviéramos una imagen de 1024 por 1024, ¿cierto? Un millón de píxeles, un megapíxel. Esa representación de la imagen
naturalmente va a venir en una matriz, ¿cierto? Una matriz de 1000 por 1000, si en blanco y negro, si es en colores de 1000 por 1000 por 3. Y supongamos que queremos descubrir si esta imagen equivale a clase algo, ¿cierto? O tiene algún tipo de patrón. Y queremos aplicar un modelo lineal. Muy probablemente la existencia de este patrón que estamos buscando no va a ser lineal en la imagen, ¿cierto? La imagen, si yo le amplifico los píxeles, ¿cierto? Si está en escala de grises, por ejemplo, y amplifico los píxeles, la imagen va a seguir teniendo el mismo color, va a ser exactamente la misma información. Entonces, por supuesto que el modelo no puede ser lineal. Una imagen no tiene más objetos adentro porque yo le hago un mayor contraste, ¿cierto? Que sería cambiar los valores punto a punto de cada píxel. Entonces yo necesito extraer información de la imagen que tenga sentido, que sea interpretable, para luego inyectar esto a un modelo de regresión lineal. Entonces es como refinar un poco la información que está en el objeto, que en general los datos con los que nos encontramos en la práctica tienen altísima dimensión, como las imágenes, pero viven como en un manifold de dimensión mucho menor, ¿ya? Entonces este es el real sentido de trabajar con características. No necesitamos trabajar con los datos crudos cada vez, podemos extraer características. Y cuando uno hace ingeniería de características, en general esto se refiere a elegir características a mano. Vuelvo al caso de la imagen. En una imagen, diseñar características es, por ejemplo, cuantificar los bordes que tiene la imagen, las puntas que tiene la imagen, la razón entre blancos y negros, si la imagen es simétrica con respecto a varios ejes, ¿cierto? Eso es extraer características. Y eso, por supuesto, no es ninguna función, es simplemente codificar un poco la intuición con lo que nosotros miramos imágenes y eso pasarlo a un modelo lineal, ¿ya? Entonces, este concepto de dos etapas, de extraer una característica y después pasarla a un modelo simple, como el modelo lineal, es súper claro en este tipo de modelos, ¿cierto? Como en el que acabamos de definir, aquí, ¿cierto? Pero el modelo más complejo, como por ejemplo una red neuronal, donde uno tiene un input, pasa por varias capas, 100 capas, y después nos da un output, es difícil entender qué es la extracción de características y qué es el modelo, ¿cierto? Como que la línea entre la parte de la característica y el modelo es un poco difusa. Entonces uno puede argumentar que las primeras capas extraen el feature, la característica, y las últimas capas ocupan la característica para hacer predicción. Y esto es particularmente relevante porque en esos casos uno entrena todo junto, los parámetros de la extracción de características, que es phi en este caso, y los parámetros del modelo, ¿cierto? Que es el θ. Entonces en ese caso ya no está haciendo una ingeniería de características, estamos haciendo una automatización de características. Y uno puede definir la red, cortarla en algún lugar y decir esto es característica, esto es un modelo, y tratar de interpretar de distintas formas que está haciendo la red, ¿no? Entonces vamos a lo más concreto. Entonces vamos a hablar de lo que se llama un modelo lineal en los parámetros, ¿no? Modelo, ¿ya? El modelo es lineal en los parámetros precisamente porque, como dijimos antes, esto es θ traspuesto phi. Yo no voy a escribir phi de x, ¿ya? Phi es mi nueva variable, más epsilon. ¿Y por qué no lo voy a escribir? Porque yo puedo considerar que, recordemos que lo que yo necesito construir es esto. Yo necesito construir eso, ¿cierto? Pero adentro lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Entonces, desde afuera yo tengo un modelo que relaciona x con y, pero de lo que me voy a preocupar adentro, perdón, queda un poco chico el dibujo. Ya. Entonces, este es mi modelo que yo estoy reportando como para los ojos de un observador, ¿cierto? Pero realmente lo que yo estoy haciendo es transformar la variable que me pasan por phi y estoy atacando ahora este modelo, ¿cierto? Yo quiero encontrar el θ. Entonces,
si consideramos que la entrada es phi y no x, el modelo es lineal y aplica todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso. ¿Ya? Por supuesto, asumimos también, para ocupar la misma notación, que nuestros datos son de nuevo xi, y 1 hasta n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entrenar ahora? Bueno, por supuesto, entrenar podemos ocupar todos los criterios de antes. Por ejemplo, mínimos cuadrados, ¿cierto? Mediante la minimización de j igual 1 medio, suma de i menos teta traspuesto phi xi. No quiero poner phi porque había dicho que phi y eran los elementos de phi. ¿Ya? Esto cuadrado. Esto va, recordemos, hasta n y igual 1. Y por supuesto, como esto es exactamente igual a lo que habíamos visto antes, ¿ya? Cuando en los capítulos anteriores esto era el xy gorrito, ¿cierto? Entonces, por supuesto, que esto va a tener una respuesta de mínimos cuadrados, ¿cierto? La misma respuesta que antes. Vamos a introducir un poquito de notación, la misma de siempre, donde nos ahorramos un poco el uso de sumatorios y todo, ¿cierto? Podemos denotar x grande como x1 hasta xn, y grande también como lo mismo, y1 hasta in. Y, perdón, bueno, aquí hay un pequeño error. En realidad no hay ningún error. Esta no es necesaria, ¿ya? Esta es antigua. Lo que necesito definir ahora es el phi, por supuesto. Entonces, defino phi como phi en x1, phi mayúscula, ¿ya? Phi mayúscula. Phi en x1, phi en x2 hasta phi en xn. Y recordemos que cada uno de estos phi es phi 1 en x1, phi 1 en x2, como en el slide anterior, la voy a mostrar. Ya, aquí está, eso. Si volvemos acá. Ya, entonces esto es una matriz gigante. Entonces, con esta notación, mis datos me quedan de esta forma. Y igual phi grande teta, ¿cierto? Más el epsilon siempre. Y eso implica que la solución de mínimos cuadrados es teta, le voy a poner estrella, pero sabemos que es mínimos cuadrados, que es igual a exactamente lo mismo que antes, ¿cierto? Porque eso es phi traspuesto phi, todo esto en mayúsculas, recordemos, a la menos 1, phi traspuesto i. ¿Ya? Bueno, lo que se me olvidó decir, pero es gratis, es que y lo puedo escribir así y j también lo puedo escribir, por supuesto, como 1 medio y menos phi mayúscula teta traspuesto y menos phi teta. ¿Ya? Y esta es la solución, lo desordenamos un poco, pero es lo mismo que la clase de mínimos cuadrados. Todo exactamente igual a la clase de mínimos cuadrados, pero en vez del x grande, que es el que es tan similar que me confundí y lo puse de nuevo, ¿ya? Ahora usamos este. ¿Por qué? Porque todo exactamente lo mismo. Antes estábamos analizando este modelo lineal que está acá. Ahora seguimos analizándolo, pero el input es un poco distinto, entonces es como un cambio de notación, ¿ya? Solamente cambio que todas las partes donde tenía ese x mayúscula tilde, ahora tengo el phi mayúscula. ¿Ya? Entonces tenemos varias observaciones interesantes. Bueno, la primera observación, que aquí hice un resumen, el modelo lineal de los parámetros, este que está acá, y tiene
estimador óptimo en términos de mínimos cuadrados para su parámetro. Entonces la primera observación que merece la pena hacer es la siguiente. Si elegimos la identidad θ igual id, ¿cierto? Entonces recuperamos tanto el modelo lineal, por supuesto, como la solución óptima del modelo lineal, x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, ¿cierto? Eso es algo que a nadie le debería sorprender. La observación 2 es si elegimos phi de x igual x concatenado con un 1, nos permite formular el modelo afín como un modelo lineal, ¿cierto? Porque si este es el caso, entonces obtenemos y igual, pongámoslo θ1x más θ2, ¿cierto? Porque eso es igual a x, 1, un x concatenado con el 1 por θ, ¿cierto? O al revés mejor. θ traspuesto por x1, ¿cierto? Eso es traspuesto. Entonces, esta formulación que estábamos usando en las clases pasadas, que era convertir el x a esta variable, x con un 1, es una forma de phi. Entonces, hemos estado usando implícitamente un phi todo el tiempo, que es el phi que permite pasar del modelo lineal, ¿cierto?, que es este, al modelo afín, que es este, que necesitamos este bias, ¿cierto? Y eso se hace ocupando este phi, ¿cierto? Porque nosotros queremos que los modelos tengan esta forma, no esta. Implícitamente estábamos usando ese phi todo el tiempo, pero como era siempre el mismo, no merecía la pena hablar de característica o nada, porque era un phi fijo. Ahora tenemos un phi variable. Y la tercera observación, que es la más relevante, es que más allá de mínimos cuadrados, podemos usar mínimos cuadrados regularizados, lazo en particular, ridge regression, lo que quieran. Entonces, en ese caso, recordemos que tenemos un funcional, le voy a llamar regularizado, que es igual a 1/2 la suma de 1 a n de los yi menos θ traspuesto phi al cuadrado, y eso me va a dar, por supuesto, una solución que se ve tal como la de arriba, que le voy a llamar θ estrella r regularizado, y que es igual a phi traspuesto phi más, perdón, me equivoqué, voy a escribir esto primero, rho i a la menos 1 phi traspuesto i. Esto era una desventaja de hacer la clase sin público, nadie uno lo corrige. Esto era más rho norma de θ cuadrado, ¿cierto? Ahora sí, eso me da esto. ¿Ya? Entonces, si uso el funcional regularizado, obtengo la misma solución de mínimos cuadrados regularizados, pero ahora con los phi y no con los x. Entonces, esto es particularmente importante. Es particularmente importante en el contexto de selección de características, ¿cierto? Entonces yo dije que phi igual es phi1, phi2, hasta phi d, ¿cierto? Y estas son las características. Estas son las características. Queda un poco feo.
Esas son las características y recordemos que cuando nosotros ajustamos teta, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo acá, estamos encontrando los ponderadores que multiplican a cada una de las componentes de phi, ¿cierto? Eso lo podemos ver de acá, ¿cierto? Otra forma de escribir esto, este modelo, es y igual suma de los teta i por los phi i de x, ¿cierto? Esto que está acá es un producto punto más epsilon. Entonces, cuando yo ajusto teta, estoy diciendo cuánto pesa cada característica que extraje de x. Si tengo d característica, entonces la característica 1 tiene una incidencia en y, que es teta 1, la característica 2 tiene una incidencia en y, que es teta 2 y así. Uno podría considerar un indicador de cuán relevante es cada característica para x, haciendo como el módulo, el valor absoluto de teta i partido por la suma de todos los valores absolutos de teta i, ¿cierto? Que es la norma 1. También lo podemos hacer al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el efecto de regularizar teta que veíamos en las clases anteriores, ahora sí se vuelve particularmente relevante, ¿ya? Porque pensemos en el caso en el que queremos predecir o modelar en realidad la condición clínica de un grupo de individuos y tenemos muchas mediciones para cada individuo. Tenemos edad, salario, nivel socioeconómico, color de ojos, celular, estatura, número de hijos, nombre, todo, absolutamente todo. Y queremos predecir si este es un buen o mal pagador, ¿no? Esto para ver si le damos o no, perdón, se me confundieron los ejemplos. Queremos saber si tiene, si es población de riesgo para alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, por supuesto, su número de teléfono no va a incidir en eso, ¿ya? Por supuesto, su color de ojos, bueno, siempre podría haber algún tipo de relación, pero asumamos, denme el beneficio de poder asumir que el color de ojos no va a incidir en si es población de riesgo o no para la enfermedad que estamos buscando. Entonces, en ese caso, el teta i correspondiente al phi i, que es color de ojos, por ejemplo, o número de teléfono. Aquí noten que ni siquiera estoy hablando de una transformación muy complicada phi, ¿cierto? Simplemente phi son todas las características. Entonces, x puede ser la persona y phi es la representación o la característica, perdón, iésima de la persona. Entonces, i igual 1 puede ser color de ojo, i igual 2 puede ser edad, i igual 3 puede ser estatura, i igual 4 puede ser número de teléfono, i igual 5 nivel socioeconómico. Entonces, tengo un montón de mediciones y si no regularizo teta, entonces voy a ocuparlas todas en cierta capacidad, ¿cierto? Con los tetas que haya encontrado en base a mi optimización. Si regularizo, recordemos que pasaba con mínimos cuadrados regularizados con ρ igual 2, con p igual 2. Voy a obtener pesos más pequeños, ¿cierto? Entonces mi estimador es más robusto es más robusto a overfitting tiene menor varianza, como veíamos, pero aún los uso todos, ¿cierto? Entonces, si mi optimizador me arroja un teta 17, que equivale al número de teléfono, que es 0,0001, por supuesto, porque no depende de la enfermedad del número de teléfono, estrictamente hablando, todavía necesito incluir ese término en mi sumatoria, ¿ya? Recordemos que esta es una sumatoria esta de. Y si tengo un término acá que es no nulo, entonces tengo que ocuparlo. Y aquí es donde es clave la regularización lazo, que veíamos hace algunas clases. Regularización lazo, en donde uso p igual 1 acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la regularización lazo me lleva los valores de teta, algunos directamente a 0. Entonces, efectivamente, si hay términos características que no inciden en la salida,
Entonces esos θ i van a ir directamente a cero, no cercano a cero, y voy a poder remover algunas de las características. Y esto ya no va a ser D, va a ser D menor que D. Espero, ¿ya? Esto es en el mundo feliz. Y por supuesto, si yo ocupo los mismos datos para otro experimento, para otro fin, ya no para determinar si un sujeto es población de riesgo para determinada enfermedad o no, lo uso para el problema de análisis crediticio, ¿cierto? O lo uso para ver cuánto es la demanda en base a un producto que estoy haciendo una campaña de marketing, puedo volver a usar las mismas mediciones, pero las características no van a ser las mismas, ¿cierto? Porque ahí sí va a importar otro tipo de cosas, otro tipo de características seguramente más sociales que fisiológicas, ¿ya? Entonces, por supuesto que la detección de características, y esto es otra disciplina dentro del aprendizaje de máquinas que es relevante, que es no solo el diseño de características, sino que la selección de características. La selección también se puede ver como un diseño, ¿cierto? Las tengo todas y hago como una poda y me quedo con las más relevantes. La relevancia depende exclusivamente del problema. Si yo estoy atacando el primer problema, mis mejores características van a ser algunas. Si estoy atacando el problema de análisis crediticio de marketing, van a ser otras las características. Si estoy analizando un problema de aprendizaje no supervisado, en donde tengo que hacer clustering, por ejemplo, van a ser otras las características. ¿Vale? Vamos a ver tres tipos de transformaciones. Por supuesto, hay dos enfoques a hacer las transformaciones. Una es ocupar transformaciones funcionales, phi, como les dije antes, como las vamos a ver ahora, como polinomios. Y otra es hacer extracción heurística, si quieren, de características. Como en la imagen, quiero identificar cuál es la razón entre blanco y negro, verificar si hay bordes o no. Y eso es como una artesanía de características, ¿cierto? Para casos donde uno tiene conocimiento experto del problema o tiene alguna contraparte experta en el problema, eso es lo mejor, por supuesto, pero en términos generales uno puede usar aproximaciones funcionales. Vamos a ver tres ejemplos de estas transformaciones o mapas de características phi. Entonces, pongamos ejemplo 1. Por supuesto, lo dije varias veces, polinomios. Polinomios de la forma x igual 1, x cuadrado, x cubo, así, hasta xd. ¿Ya? Entonces más fácil es phi i de x igual x a la i. Ahora, recordemos que x es un vector, ¿cierto? X está en Rm. Entonces esto no tiene sentido. Bueno, esto es 1, x traspuesto, esto que está acá, ¿cierto? Es una matriz. Esto es x, es el producto tensorial, ¿cierto? Tenemos como un x así, un x así y un x así, y es como un cubo, ¿cierto? Es un cubo donde c i j k es igual a xi por xj por xk. ¿Ya? Queda súper feo, ¿ya? Pero es la forma en que lo hacemos. Entonces en ese caso phi queda el phi mayúscula, ¿cierto? El phi mayúscula, recordemos que es una matriz, no la quiero escribir entera porque voy a ocupar todas las slides, la voy a escribir así. La componente ij va a ser igual a phi i evaluado en xj, que es igual entonces a x a la i, xj decimos a la i. ¿Ya? Entonces, ventajas y desventajas. Ventajas. Aquí, por supuesto, normalmente preguntaría ventajas y ustedes me responderían, pero no podemos hacer eso en cuarentena. Ventajas, desventajas. Desventajas.
Entonces la ventaja es que esta es una base polinomial y la base polinomial es universal. ¿Qué significa eso? Que una función bien portada, continua, continua con derivada continua, puede ser aproximada a un grado de precisión arbitrario con este tipo de base, dado que D es suficientemente grande, ¿cierto? Entonces ventaja es universalidad. Universalidad. Entonces, si el modelo correcto es no lineal, ¿cierto? Recordemos que y igual θ traspuesto phi, x. ¿Ya? Si el modelo es cualquier función que es continuo con derivada continua, entonces mi modelo lineal de esta forma, lineal no lineal, lineal en los parámetros, no lineal en la entrada, va a poder aproximarlo perfectamente bien si yo tomo un D suficientemente grande, ¿cierto? Ahora, la desventaja de esto es que es extremadamente inestable. O sea, en primer lugar, tengo una cantidad de parámetros, ¿cierto? Que va a depender de D, por supuesto, y de la dimensión de X también. Entonces, si X es muy grande, la dimensión de X es muy grande, la cantidad de parámetros se me va, pero muy rápido. Y entonces, cantidad de parámetros, ¿cierto? Y lo otro es que es muy inestable, eso es lo que estaba diciendo antes, en la magnitud de phi, ¿cierto? Pensemos que si x es del orden de 10, esto es del orden de 1, esto es del orden de 10, esto es del orden de 100, esto es del orden de 1000 y esto es del orden de 10.000. Entonces, tengo elementos, recuerden que esto es igual a... Recuerdo... quedó medio desordenado esto, voy a... Recordemos que mi modelo es y igual θ traspuesto phi igual la suma de θ i phi i. Tengo elementos, ¿cierto? Mi estimación es una suma de términos y tengo términos que son del orden 1 y tengo términos que son del orden 10.000. Entonces, cuando haga mi estimación, ¿cierto? Voy a tener, este es mi espacio X, este es mi espacio Y, tengo algunos puntitos así, ¿cierto? Y cuando haga mi estimación, que va a ser una cosa así, ¿ya? Para lograr cada uno de estos, ¿cierto? Para ajustar cada uno de estos, es una pelea entre términos que tienen, perdón, no sé si se escucha, es un, es un, me desconcentré un poco, para alcanzar cada uno de estos términos, ¿cierto? Que ajustan mi modelo, es una pelea entre estos términos que están acá, que tienen magnitud completamente dispares. Entonces, ese equilibrio se logra en cada uno de estos puntos, ¿cierto? Pero entre medio, ese equilibrio se pierde y es completamente caos. Entonces, cuando me alejo de acá, esto se me puede ir muy lejos, muy cerca, ¿cierto? Entonces, aquí están peleando, por ejemplo, términos cúbicos y términos elevados a 4 y a 5 y hasta D, pero cuando la pelea no es necesaria, o sea, no tenemos estas restricciones, entre medio vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, como lo escribimos eso, vamos a decir que es inestable. Inestable. Ya. Ahora, ejemplo 2. Sinusoides. ¿No? Podemos elegir x a phi de x igual 1. Siempre está el 1 porque el 1 es el offset, ¿cierto? 1 coseno de ix perdón, el coseno de i por 2pi partido por 2t x menos bi. Perdón. 1 coseno de 1, 2pi partido por 2t x menos b1. Y así
hasta coseno de d por 2pi partido por 2t x menos bd. ¿Ya? No escribí de más, pero lo que hay que decir realmente es que phi, ¿dónde lo escribo? A ver, lo escribo acá. Phi i es igual a coseno de i por 2pi por 2pi partido por 2t x menos bi. ¿Ya? Entonces es una colección de sinusoides, coseno, que tiene frecuencia i, frecuencia normalizada, ¿cierto? Porque está el 2pi dividido por 2t, que es el periodo, y tiene un offset o una fase, para que el coseno no necesariamente tenga que valer 1 en 0, sino lo puedo desplazar. Recordemos que estamos considerando el caso en donde los parámetros de phi no se aprenden, entonces tengo que ajustarlos a mano. Ajustar la fase a mano es un problema, pero notemos que coseno de a más b es igual a coseno de a coseno de b menos seno de a seno de b. ¿Está bien eso o no? Creo que sí. Ya. Entonces, en este caso tenemos dos términos. Uno que lo importante es el que depende del x, porque el resto son todos parámetros. Aquí tenemos entrada y parámetro. Y en este caso el a depende de x y el b es parámetro, el a depende de x y el b es parámetro. Entonces esto es parámetro. Y esto es parámetro. Y eso es igual a coseno de a por un parámetro más seno de a por un parámetro. Entonces yo puedo reparametrizar esto y en vez de elegir un coseno con una frecuencia y fase, elijo un coseno y un seno. Entonces de esa forma la fase sale de adentro del coseno y queda como un multiplicador y adivinen quién lo absorbe, teta. Entonces se aprende con el modelo. No necesito yo fijar ese parámetro de phi, como sale hacia afuera, obvio sale hacia afuera, se absorbe con teta y lo optimizo mediante mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo, ventajas y desventajas, ventaja la misma que antes, es universal. Es universal porque recordemos que esta es la base polinomial, la de abajo es la base sinusoidal y esa es la base de Fourier. ¿Sí? La base de Fourier es universal. Es universal en las funciones, universal cuando f está en C1, o sea, LB es integrable. ¿Ya? Cualquier función integrable, cualquier función que cumple esto, integral del módulo de f de x es menor que infinito, puede ser aproximada con esta base, de nuevo si d es suficientemente alto. Y la desventaja es que es estable, no tiene el problema que los polinomios, pero es periódico, por supuesto. Es periódica. Entonces, si yo tengo unos datos en un dominio acotado y ajusto un modelo de este tipo, entonces es universal, lo voy a aproximar suficientemente bien, pero después esa forma se va a volver a repetir. No sé si es una desventaja, pero puede llevar a conclusiones erróneas, ¿cierto? Uno ve en el borde que en realidad como que tratas de ver como una tendencia y en realidad no hay ninguna tendencia, lo que pasa es que es como una repetición de lo que ocurrió al comienzo, simplemente. Lo que sí puede ser una desventaja, bueno, no sé si desventaja, pero un desafío es que a veces es difícil encontrar el t correcto. Muchas veces yo tengo datos y puedo asumir que el periodo es el rango de mis datos, ¿cierto? Pero seguramente hay componentes efectivamente periódicas en mis datos que tienen un periodo determinado. Independiente que yo haya visto 10, el periodo puede ser 9 u 11. Entonces, detectar el periodo cuando los datos son ruidosos es muy complicado porque cuando los datos son ruidosos, a veces el periodo de periodo a periodo puede variar un poquitito. Y la forma de onda, o sea, el dibujo que hace dentro del periodo, también puede variar de periodo a periodo. Entonces, estrictamente hablando, los datos no son periódicos, son cuasi periódicos.
Y nosotros somos capaces de ajustar un modelo periódico precisamente porque asumimos un ruido. ¿No? Entonces asumimos que hay algo periódico con una perturbación, lo que vemos, entonces así se puede ajustar algo periódico. A veces esa perturbación está adentro, ¿ya? Es en el eje X. Entonces a veces es difícil optimizar estos modelos y para eso tenemos que hacer una detección adecuada de la periodicidad, ¿cierto? Y eso es un área en sí misma muy importante en astronomía y en análisis de audio. Se llama detección de periodicidades o detección de frecuencias fundamentales, ¿no? Entonces vimos el ejemplo 1, vimos el ejemplo 2, y ahora nos vamos al ejemplo 3. Esto es funciones constantes por partes. ¿Ya? Funciones constantes por partes. Las funciones constantes por partes, en el apunte pueden ver bien la descripción. Ahora voy a hacer algo, un dibujito más intuitivo que poner tanta anotación, pero son básicamente estas. ¿Ya? Chuta, eso no. ¿Ya? O sea, básicamente tengo una partición que voy a anotar C0 hasta CD y defino mi función como mediante funciones indicatrices, ¿cierto? Que se activan, ¿cierto? La indicatriz de C0 puede ser de menos infinito hasta C0, la indicatriz en 1 puede ser el 1 entre C0 y C1 y así, ¿ya? Y tengo que ajustar cuáles son estas, perdón, no ajusto las alturas, sino mi phi vale 1, ¿cierto? Entonces puedo decir que phi i es igual a 1 si x está entre ci menos 1 y ci. ¿Ya? Vayan al apunte por una descripción bien detallada, pero no quiero llenar acá de indicatrices y todo eso. Y lo que ajusto, por supuesto, son estas alturas, que son los tetas, ¿cierto? Tetas que acompañan a phi. Vamos con las ventajas. Ventajas. Más que ventajas es cuando usamos esto, ¿cierto? Cuando tenemos un problema en un volumen, ¿cierto? Tenemos que modelar lo que pasa en un volumen, en una superficie. Por ejemplo, queremos encontrar la concentración o conductividad o temperatura o altura o algún tipo de cantidad física en una superficie. Y no somos capaces de modelar la dependencia de esta temperatura en función de la ubicación, ¿cierto? En función del espacio. No queremos decir que la temperatura es como una gaussiana, por ejemplo, o como un polinomio o como una suma de gaussianas. Entonces queremos algo más fino, queremos más flexibilidad para modelar esta cantidad. Entonces decimos, vamos a hacer una grilla, ¿cierto? Dividimos en 10 por cada lado, formamos una grilla de 100 celdas y asignamos un valor a cada celda. Para eso sirve grillas, voy a poner. Para eso sirve este tipo de funciones por partes, ¿cierto? Por ejemplo, hay un proyecto que teníamos en el CMM en donde había que modelar la propagación de una onda sísmica en una minera. Esta onda sísmica la captaban distintos sensores y había que modelar la velocidad de propagación en el volumen de roca. Y la forma que se hizo eso fue discretizando toda la roca en 3 dimensiones y a cada celda darle una conductividad. Y después se corría un algoritmo que era de propagación, ¿cierto? Propagación de estimadores. Y se encontraba cuáles eran los valores más apropiados para la velocidad de propagación, que es una propiedad física, en cada una de estas celdas, ¿ya? Ahora, la desventaja es como obvia, ¿cierto? Que es el costo que tiene esto, ¿cierto? Dependiendo de la dimensión de D,
de la dimensión, perdón, de la dimensión de x, la cantidad de parámetros crece exponencialmente, ¿cierto? Entonces, la discretización no siempre es buena por este tipo de forma en que crece la complejidad computacional. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, cómo usamos estas cosas. Esto en un ejemplo en Python. Para terminar la clase vamos a ver un ejemplo de una regresión no lineal en una base de datos que llamamos aerolínea, ¿no? Entonces, en esta base de datos tenemos datos correspondientes a cantidad de pasajeros en el tiempo con una frecuencia mensual por 12 años, ¿ya? 144 meses. 144 datos tenemos. Entonces nuestro objetivo es modelar la cantidad de pasajeros Y, ¿cierto? Como una función no lineal de X que va a ser el tiempo. Y vamos a considerar las siguientes las siguientes no linealidades. Primero vamos a considerar una parte polinomial que vamos a denotar como θ1 más, no, perdón, θ0, tiene más sentido, más θ1 x más θ2 x cuadrado más θ3 x cubo. Perdón. X cuadrado más θ3 x cubo. Recordemos que x es el tiempo, y es la cantidad de pasajeros. Y vamos a considerar una parte oscilatoria que va a ser θ4 exponencial de menos θ5 tiempo al cuadrado por el coseno de θ6 x menos θ7. Y de estas en realidad van a ser 2, ¿ya? Más 5, perdón, 8 exponencial de menos θ9x cuadrado. Ya voy a explicar por qué estoy haciendo todo esto. X θ10 x menos θ11. Ya. Entonces, esta función tiene sentido por la siguiente razón. Esta parte polinomial tiene por objetivo modelar la tendencia. La cantidad de pasajeros en una aerolínea tiene dos componentes, ¿ya? Como vamos a ver. Una tendencia, que por supuesto es al alza, la gente cada vez viaja más. Y tiene una parte oscilatoria, que depende de en qué momento del año estamos. ¿Ya? En verano la gente viaja más que en invierno, ¿cierto? Hay vacaciones. Pero independiente de cuándo viaje más o menos, hay una estructura, no creo decir periódica, es una característica estacional, ¿ya? Entonces, con el polinomio queremos modelar la tendencia general, y con esta parte queremos modelar la temporalidad, ¿ya? Temporalidad, vamos a ver. Seasonality, no sé, vamos a ver seasonality. Seasonality. Ya. Y dentro de la parte temporal existe también dos componentes. Una que modela la periodicidad, ¿ya? Que es esta que está ahí, ¿cierto?
¿Por qué pongo dos? Porque si pongo solo una, solamente vamos a lograr capturar una forma de onda, o sea, la forma que se repite de año a año va a ser exactamente un coseno, ¿no? Algo así. Y eso es muy limitado, ¿cierto? Porque la forma de onda no necesariamente va a ser así. Entonces, idealmente uno le gustaría agregar varias componentes senoidales para lograr una forma de onda que tenga, por ejemplo, que sea así o tenga un valle, ¿cierto? Voy a considerar dos porque con dos mejora considerablemente con respecto a una. El resto ya empiezan a ser detalles, ¿no? Y he incluido esta parte también, ¿cierto? Que esto va a controlar la magnitud de la parte estacionaria, de cada una de las partes de cada una de las partes periódicas, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia que es polinomial, y sobre la tendencia polinomial tenemos una componente que oscila, y esa oscilación no voy a restringir a que sea que se comporte en una banda todo el tiempo, ¿cierto? Sino que voy a permitir que la forma de onda como que se vaya agrandando en el tiempo, ¿no? Entonces voy a entrenar tres modelos. Como lo pongo acá, es el modelo más general, pero voy a partir con un modelo más básico. Primero solo polinomial, que es solamente esta parte. En segundo lugar, polinomial más periódico, pero con amplitud fija, ¿ya? O sea, con estos que están acá, con estos θ iguales a 0. ¿Ya? O sea, toda la amplitud de la parte oscilatoria la va a dar esto, que va a ser constante en el tiempo. Y el tercer modelo va a ser polinomial más periódico más la amplitud variable. O sea, voy a entrenar este θ. Por supuesto, en cada uno de los casos voy a tomar datos y voy a entrenar los parámetros mediante máxima verosimilitud. Todos los parámetros, los 11 parámetros. Y de los 144 datos que tengo, de los 12 años, voy a tomar 9 años para entrenar, y los últimos 3 años los voy a usar para validar y calcular el error, ¿ya? Entonces, les muestro que esto se ve así, ¿ya? Voy a checar esto, voy a checar un poco. Entonces, tapé un poco la pantalla. Recuerden que tenemos tres modelos, ¿cierto? Aquí estoy, tengo tres modelos. Ya voy a agrandar esto. Ya, entonces voy a hacer un breve resumen antes de agrandar esto a la pantalla completa. Tengo tres modelos, ¿cierto? Este es mi modelo general. Voy a entrenar tres modelos que son restricciones de este original. Y ahora voy a agrandar, como les comenté. Estos son mis datos, ¿cierto? 144 puntos, en donde en esta línea divido los puntos que voy a usar para entrenar, que son los verdes, y los rojos para validar, ¿no? Aquí hay un problema. Ahí sí. Ya. Entonces, el primer modelo solo polinomial es este que está acá, a la derecha, ¿cierto? Arriba a la derecha. Podemos ver que simulo varios modelos, ¿cierto? Para parámetros que no son necesariamente los óptimos, para ver qué pasa con mi modelo cuando no elijo bien el parámetro. También me interesa eso un poco. Y todos los candidatos son las líneas suaves grises. Y el modelo de mínimos cuadrados de máxima verosimilitud es la línea gruesa negra. ¿Listo? Veo que el modelo polinomial capta correctamente la tendencia. Y incluso en la parte donde están los datos que no usé, la tendencia se mantiene, ¿ya? Candidatos vemos que con el ajuste polinomial diverge rápidamente, o a veces se me va a cero, por supuesto muy inestable, como lo dije antes. Ahora incorporo y el ajuste polinomial tiene un error de 62. Luego voy a incorporar la componente oscilatoria, pero que no permite una amplitud variable, ¿ya? Entonces, por supuesto, se mantiene la tendencia polinomial, y la forma de onda veo que se aprende, ¿cierto? De buena forma. Otros modelos candidatos son los que están en gris un poquito más tenue,
y el óptimo de mínimos cuadrados es el negro, es la línea negra gruesa. Vemos que se capta un poco la periodicidad de los peaks, pero aquí queda grande, al medio queda bien, ¿cierto? Y en el futuro queda chico, ¿no? No alcanza los peaks, porque realmente esta componente oscilatoria va creciendo en el tiempo. Y este es el modelo completo. Bueno, y el error bajó con esa componente de 62 a 37. Y ahora el modelo completo, que tiene el ajuste polinomial más el componente oscilatorio más la magnitud de la componente oscilatoria creciente. O sea, permito que aprender este teta, teta 5 y teta 9. Veo que la forma de onda se mantiene, pero aquí tiene una amplitud pequeña. Y siempre lo sigue bien, lo sigue bien, lo sigue bien. Y el crecimiento también se aprendió. El crecimiento de la parte oscilatoria, y ahora veo que se ajusta mucho mejor. Por supuesto, demostramos también en gris estas líneas más delgadas, otros candidatos que salen del mismo modelo, ¿cierto? Con parámetros que no son los buenos. Y todavía falta estimar ese poquito abajo, ¿cierto? Un poquito abajo, está un poquito mal estimado. Lo que se ve, se acentúa más en la parte de validación. Y seguramente me falta una componente. Como les dije, solamente tengo dos. ¿Ya? Ese es el ejemplo. ¿Ya? Y vamos a terminar ahora sí la clase con un bonus track. El modelo que vimos tiene esta forma, ¿cierto? Que es igual a eso. Y sabemos que la solución de esto es phi traspuesto, perdón, la solución de esto es phi traspuesto phi a la menos 1 phi traspuesto i. ¿Ya? Analicemos un poco el tamaño de esto. Esto es de dimensión d, ¿cierto? Perdón, esto es de dimensión d. Teta está en r d por 1, ¿cierto? Esto que está acá tiene tamaño n, ¿cierto? Y esto que está aquí es de n por d. Entonces esto que está acá es de d por d. ¿Ya? Y así todo esto es de d por 1. Claro, ¿cierto? En el caso cuando phi era x, todos estos d eran m. Y esto era de m por 1. Entonces, invertir esta matriz ahora tiene costo d cubo, ¿cierto? Invertir esta matriz es de orden d cubo. Mientras que antes era costo m cubo, ¿cierto? Antes, ahora. Entonces, dos cosas. Si mi dimensión de features es menos que mi dimensión de datos, además estoy reduciendo la complejidad de mi modelo. Si tengo una matriz que es de 1000 por 1000, en ese caso m es 1.000.000, ¿ya? Y 1.000.000 elevado a 3 es 10 elevado a 18. Ese es el costo, ¿ya? En cambio, si yo extraigo features de mi imagen, como por ejemplo simetría con respecto al origen, razón entre negros y blancos y todo eso, y hago 10, por ejemplo tengo 10 features, bajo este costo de, ¿cuánto les dije? 1 elevado a la 18 a 1 elevado a 3. Muy importante. Va a haber casos en los cuales la cantidad de features es mayor que la cantidad de dimensiones de entrada, ¿ya? En donde uno aumenta sintéticamente la representación de los datos, ¿cierto? Y es el caso del feature polinomial. Si yo tengo una variable que es escalar, m es 1,
y quiero hacer una regresión polinomial y elijo un polinomio hasta grado 10, entonces esto va aumentando. Antes mi m era 1, ahora mi d es 10. ¿Ya? Todo lo contrario. Entonces, en ese caso, la capacidad de introducir esta función phi resulta en una complejidad computacional adicional. En esos casos, uno puede ocupar el Matrix Inversion Lemma, ¿cierto? O se llama Woodbury Lemma, ¿cierto? Y transformar esta parte básicamente invertir esta traspuesta para que esto quede del otro orden, de este orden. ¿Ya? Entonces esto sería costo n. ¿Ya? Ahora, podrían decir, claro, reemplacé el costo d, que es la dimensión de phi, en vez de ocupar m, que es la dimensión del input, por la cantidad de datos. La cantidad de datos, por supuesto, siempre queremos que sea mucha, ¿cierto? Pero hay casos en los cuales voy a tener menos datos que complejidad del modelo, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo imágenes, como les dije antes, de 1000 por 1000, o sea, de 1.000.000 de píxeles cada imagen, pero tengo solo 20 imágenes. Entonces, si yo formulo mi solución de una forma en que depende de la cantidad de datos, puedo reducir mucho la complejidad computacional. Ahora, si formulé mi solución en un término en donde la computación de esta solución depende de la cantidad de datos, entonces puedo volverme loco con el D, ¿cierto? Puedo tomar un D altísimo, da lo mismo, porque no va a incidir en el costo que tiene que calcular la solución, ¿cierto? Entonces puedo considerar un D, perdón, un phi, que tiene un feature que es básico, no sé, polinomial, otro feature que es senoidal, otro feature que es por partes, otro feature que es a mano, otro feature que es bla bla bla, otro feature que es una colección de varias funciones, varios features más, un montón de features, ¿ya? Y puedo llegar a tomar infinitos features, ¿ya? ¿Y cuál es un ejemplo de infinitos features? Tomar un phi que me lleva x a una función entera, por ejemplo, bueno, a una función completa, ¿ya? A una función que, por ejemplo, puede ser algo de la forma exponencial de menos un medio x menos algo cuadrado. Esto es una función, ¿ya? O sea, el x, en vez de mapearlo a un vector de largo d, lo voy a mapear a una función de largo infinito, ¿ya? O sea, ese valor con ese valor, ese, todos los valores, todos estos valores, ¿ya? O sea, la cardinalidad de d va a ser infinita. Es una función. Phi en este caso está en C. Y en este caso, d es efectivamente infinito. Y este caso yo lo puedo implementar, ¿ya? Y lo puedo implementar porque con este lema yo puedo convertir esta solución en otra permutación de los phi que puedo calcular explícitamente y a bajo costo, ¿ya? Y estos métodos, por supuesto, ya no puedo tratar este parámetro de la misma forma que hemos visto hasta ahora, porque tienen una cantidad infinita de valores. Y estos se llaman métodos no paramétricos, ¿ya? Y un ejemplo de esos métodos es las máquinas de soporte vectorial que vamos a ver en un par de clases cuando empecemos a ver clasificación. Bueno, espero hayan disfrutado esta clase y hasta la próxima.